La última revelación. Ocurrió a lo largo de la última semana de enero del 2021. El mundo aún trataba de luchar a duras penas contra el virus que nos azotó desde hacía meses, pero nos enfrentamos a un problema mucho más serio: la realidad. Fue un evento organizado por los gobiernos más grandes y poderosos, y lo llamaron las 7 revelaciones. La dinámica era sencilla. A lo largo de 7 días se nos iría dando información a todas las poblaciones del planeta sobre cosas que habían permanecido en total secreto hasta ahora. ¿Por qué? Pues eso lo descubriría al final. El primer día de las revelaciones llegó. Fue el 25 de enero por la mañana. ¿Recuerdas cuando por allá del 2007 se empezaron a filtrar documentos importantes para destapar las cloacas de los gobiernos? Pues fue algo similar. A través de las redes liberaron un texto que tenía la información que nos habían prometido. Y la verdad es que no sorprendió a muchos. Pero el hecho de que se hiciera oficial conmocionó a varios y confirmó lo que ya se pensaba. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos sí fueron perpetuados por el mismo gobierno estadounidense para comenzar aquella guerra en Oriente Medio que duró tantos años. Como dije, fue algo que generó muchísimo disgusto, sí, pero la Tierra siguió girando sin más. Esto solo era para calentar motores. El segundo día de las revelaciones vino al día siguiente. La cosa comenzaba a ponerse turbia. Yo había dormido muy tarde la noche anterior por meterme a foros a leer todo lo que la gente pensaba sobre lo dicho aquel día y a leer lo que creían que revelarían después. Ya eran como las 9 de la mañana y yo seguía dormido, pero una avalancha de pitidos me sacó del sueño. Eran mis amigos mandando mensajes como locos por lo que habían revelado ahora. El nuevo orden mundial, del que tanto se especuló por años, era real. Sí había personas por encima de todo y todos que ordenaban qué se haría y qué no en el mundo. Estas personas básicamente eran los más ricos de todos, y no menciono nombres porque seguramente no los conocerás, pues resulta que son hombres y mujeres con tal poder social, político y económico que tenían la capacidad de permanecer en completo anonimato. Era como si no existieran hasta ese momento. Y el tipo de cosas que decidían nos llevó al siguiente día. La tercera revelación resultó bastante impactante personalmente. Era otro documento en el que aseguraban con pruebas y todo que el virus sí fue creado en un laboratorio con 2 fines. Primero, controlar a la población que ya estaba realizando muchos disturbios y protestas a lo largo del mundo en el 2019, y segundo, para poner bajo control el índice de mortalidad y natalidad. Aseguran que esto lo hicieron por el bien común. Ah, y sí, fue orquestado por el nuevo orden mundial. La cuarta revelación nos fue dada por el gobierno de los Estados Unidos, el jueves 28 de enero. Sin embargo, ahora por primera vez sería en vivo. El nuevo presidente electo Biden hizo una gran conferencia de prensa que fue preparando con mucho cuidado. Había comerciales por todos lados anunciando este evento porque, supuestamente, diría algo que cambiaría el rumbo de la historia de la humanidad. Cuando llegó el día, decenas de reporteros estaban afuera de la Casa Blanca. Por supuesto, todos iban bien protegidos y con las medidas sanitarias de prevención necesarias por el tema del virus. Todo el mundo estaba expectante y contenía el aliento. Por toda la red circulaban rumores, memes y especulaciones de lo que revelaría. Yo lo vi en una transmisión en vivo en YouTube. El hombre se subió al podio, dio una breve introducción y agradeció a todos por estar ahí. Y entonces lo dijo. No solo hemos tenido contacto con extraterrestres, ellos viven entre nosotros. De inmediato, uno de los guardaespaldas detrás se acercó y se paró a su lado. Y entonces vimos algo espantoso. Su rostro se deformó por completo,
La piel cambió de color, creció de estatura y el cuerpo adelgazó como por arte de magia. No era como las criaturas verdes o grises que son tan conocidas en la cultura popular. Tampoco era un ser reptiliano. Era diferente, mucho más complejo de lo que podríamos haber imaginado. Los gritos entre la multitud no faltaron. Muchos reporteros se levantaron de sus asientos y salieron huyendo de ahí. Los más valientes, aquellos que tenían las ganas de mostrar al mundo esta nueva y revolucionaria noticia, se quedaron para preservar el momento en las mentes de todos. Hubo preguntas, muchas preguntas, pero el presidente no hizo más que agradecer la asistencia de todos y se metió junto con el alien dentro de la Casa Blanca. Todo explotó, y no era para menos. El internet fue un hervidero de teorías, risas, miedos, dudas y mucho más. Ni siquiera la noticia del nuevo orden mundial provocó tantísimo revuelo. Pero aquí teníamos pruebas. El planeta entero vio la realidad. Sin embargo, no teníamos ni idea de lo que estaba por llegar. La quinta revelación fue dada al día siguiente por la mismísima Iglesia. El Papa Francisco, del mismo modo, reunió a un gran número de reporteros en el Vaticano para que el mundo supiera más. Siendo la quinta revelación, no podíamos más que preguntarnos qué otra cosa terrible nos dirían. Fue a las 12 de la tarde. El Papa se acercó al micrófono que tenía en medio de la plaza de San Pedro y habló. Los humanos fueron creados y traídos por los extraterrestres a este mundo y nos han cuidado y guiado hasta el día de hoy. ¿Te imaginas? Que la máxima autoridad de la religión quiebre con una sola oración las antiquísimas y sagradas creencias de millones de personas era una completa locura. Yo mismo me quedé en shock al oírlo. No es que yo fuera un gran religioso, pero carajo, qué blasfemias estaba diciendo este hombre. El resultado de la revelación no fue para nada bien recibido, por supuesto. Los que seguían creyendo pidieron la destitución del Papa por creerlo un hereje. Pero hicieran lo que hicieran, la revelación ya estaba dada. El sexto día llegó y el gobierno chino fue el elegido para dar la penúltima noticia. La que creíamos fue la peor de todas. Un asteroide impactaría con el mundo. No uno pequeño, no uno que dañaría una zona específica del planeta, sino uno que pondría fin a toda la Tierra. Aquel que impactó y que extinguió a los dinosaurios era un juguete comparado con lo que se avecinaba. Y esto lo sabían desde hace mucho. Eso explicaba tantas cosas. Por eso ningún gobierno se preocupaba realmente por frenar el cambio climático. Por eso arrasaban con los recursos naturales sin medirse. Por eso circulaba tanta corrupción y actos realmente enfermos en las más altas esferas del poder. Bueno, supongo que yo también lo habría hecho en su lugar. Si supiera que iba a morir pronto, hubiera disfrutado mi vida al máximo, incluso si con eso tenía que pasar por encima de otros para mi propio placer. Algo curioso se desencadenó con esto. Uno pensaría que la gran mayoría se quitaría la vida para no tener que experimentar los días oscuros que venían, pero no fue así. Al saber ya por la revelación del Papa que nada nos esperaba del otro lado, nadie quería morir pronto. Preferían desatar sus instintos más bajos y aborrecibles. El mundo se hizo un caos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Has visto aquella película donde durante un día al año cualquier delito cometido es legal? Pues algo así se extendió por todo el globo. Ibas a morir. Si no era por el virus, era a manos de alguien o era por el asteroide. Ya no había vuelta de hoja. Y pensar que aún faltaba la última revelación. Yo ya no tenía interés en saber de qué se trataba. Para mí había llegado el fin. Tenía una familia que me amaba. Vivía con mis padres, pero estaba tan devastado mentalmente por tantas verdades que ya ni siquiera ellos eran motivo para mí para permanecer con vida. Así que la noche del 31 de enero tomé la decisión que muchos no tomaron: morir.
Le dejé una carta a mis padres para que hicieran lo mismo. No quería que ellos sufrieran el horror que se avecinaba. Lo hice de la manera más pacífica posible. Una hoja metálica que pasó por mis venas me liberó de este mundo. Pero fue así que, sin querer, conocí la última revelación. Desperté dentro de un tanque inundado con algún líquido salado de color turquesa. Tenía tubos por la nariz y la boca por los que podía respirar. Vi mis manos y piernas y eran diferentes a las que siempre había tenido. No eran humanas. Es como si hubiese cambiado de cuerpo. Una voz que provenía de algún altavoz entonces dijo algo que llegó a mis oídos. Era un idioma que nunca había escuchado, pero entendía. Me lo explicó sin introducción, sin presentarse, sin dar mayores explicaciones. Todo lo que viví, todos mis años en la tierra, fueron un sueño. Mis padres, mis amigos, mis parejas, la música que escuchaba, los programas que veía, los libros que leía, los países, los idiomas, las películas, las medicinas que tomé, las tecnologías que poseía y las que imaginaba, los animales que me rodeaban, todo, absolutamente todo el mundo en el que vivía no existe ni existió. Fue una proyección de mi cerebro que interpretaba los datos que inventaba la máquina en la que estaba metido. Todo lo imaginé. Crearon un mundo solo para mí. Esa pesadilla de las 7 revelaciones solo era parte del fin del programa experimental en el que me habían metido. Quería salir de ahí desesperadamente. Comencé a golpear el cristal de mi prisión acuática, pero esto apenas había comenzado. Volvieron a activar la máquina. Me esperaba otra vida, otro mundo. Oscuros. Antes de terminar, les pido que me sigan en mis redes sociales como Instagram, Twitter y el grupo oficial de Facebook. En todas estas redes subo contenido personal, divertido, memes, fanarts y mucho más. Muchas gracias. Oscuros. Espero que este video fuera de su agrado. Si fue así, por favor déjenme un buen like y compártanlo. De este modo puedo subir más contenido. Dime en los comentarios qué opinas de estas 7 revelaciones. ¿Cuál crees que podría ser real? Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.